Hoy no solamente vamos a cocinar, hoy vamos a viajar al corazón del siglo XIX en las pobres calles de Turín, donde un sacerdote soñador descubrió que podría salvar muchas almas de jóvenes con alegría y caridad. Bienvenido a su canal de Guía Católica, mi nombre es Ángel Jesús y vamos a empezar esta nueva serie llamada Cocinando con los Santos, donde por lo menos una vez al mes estaremos hablando sobre diversos santos y estaremos también cocinando a la misma vez algún platillo que sea inspirado por ese santo o que quizás ese mismo santo haya comido en un día. Y mientras estemos cocinando, también les estaré contando la bella historia de cada uno de esos santos. Hoy vamos a hablar sobre mi santo patrono, San Juan Bosco, que celebramos su día el 31 de enero. San Juan Bosco es el santo patrono de la juventud, de los estudiantes, de los delincuentes jóvenes, pero también de editores, publicaciones. Y yo lo tomé como mi santo patrono por cómo enseñaba a la juventud y les enseñaba no solamente las materias importantes como matemáticas, gramática, historia, latín y demás, pero más que nada les enseñaba la importancia de estar en el estado de gracia para alcanzar la santidad. Es lo que yo deseo poder enseñarle yo a mis hijos y por eso lo tomé como santo patrono. El platillo que vamos a cocinar hoy es polenta cremosa en queso con un guisado de carne. Y habiendo diciendo todo eso, hay que empezar ya con este video y con Cocinando con los Santos. San Juan Bosco nació la tarde del 16 de agosto de 1815 en la pequeña aldea de Becci, cerca de Castelnuovo de Asti, en el Piamonte italiano. Era el hijo menor de Francesco Bosco y Margarita Occhiena. Tenía dos hermanos mayores, Antonio y Giuseppe. Nació en tiempos durísimos. Italia salía devastada de las guerras napoleónicas. La hambruna, la miseria y la sequía castigaban a los campesinos. Y cuando Juan tenía apenas 2 años, su padre murió de pulmonía. Desde ese momento todo recayó sobre los hombres de una mujer extraordinaria, mamá Margarita. Al hablar de San Juan Bosco hay que empezar por su madre, porque mamá Margarita dejó en Juan una huella indeleble, profunda, decisiva. No solo lo alimentó, no solo lo cuidó, formó su alma. Con una fe firme y sencilla le repetía con gravedad: Dios nos ve, Dios está en todas partes, Dios es nuestro Padre, nuestro Redentor y nuestro Juez. De todo nos pedirá cuenta, premiará infinitamente a los que le aman y obedecen. Y añadía: debemos acostumbrarnos a vivir siempre en la presencia de Dios. Era una madre amorosa pero seria, una mujer pobre pero fuerte, una cristiana que supo poner un fundamento indestructible. Juan aprendió bien la lección. Ese santo temor de Dios sería más tarde la base de su sistema educativo. Cuando Juan tenía 9 años ocurrió algo que marcaría toda su existencia. Tuvo una visión extraordinaria, un sueño profético. Se vio en una pradera rodeado de muchos niños. Blasfemaban, robaban, gritaban, se peleaban, vivían sin leyes ni rumbo. Juan, impulsivo, se lanzó contra ellos, a golpes, a bastonazos, tratando de imponer orden. Entonces apareció un hombre majestuoso, de porte noble, que lo detuvo. No así. No con golpes se ganan estos amigos. Debes conquistarlos con dulzura y bondad. Luego apareció una señora, resplandeciente. Ante sus ojos aquellos muchachos se transformaron primero en animales feroces y después en corderos mansos, que jugaban llenos de alegría. Y la señora le dijo: mira lo que te espera, hazte humilde, fuerte y bueno, a su tiempo lo entenderás todo. Juan rompió a llorar. En ese sueño estaba encerrada toda su misión. Jesús y la Virgen le confiaban la salvación de niños y jóvenes, y desde ese momento San Juan supo que su vocación era ser sacerdote.
Juan era inteligente, despierto, con una memoria extraordinaria, pero la pobreza era extrema. Su hermano Antonio, obligado a trabajar duramente en el campo, veía los estudios como un lujo inútil. Las discusiones eran constantes. A los 12 años, la vida en casa se volvió insoportable. Mamá Margarita, con el corazón desgarrado, tomó una decisión dolorosa: enviar a Juan fuera de casa, para que pudiera estudiar y evitar más conflictos. Juan trabajó como pastor, sirviente de granja, obrero, aprendiz. Fue sastre, zapatero, herrero, carpintero, camarero. Cualquier trabajo servía para sobrevivir y para estudiar. Conoció el hambre, el cansancio, la soledad, y ahí nació su compasión por los niños abandonados. San Juan iba a la escuela por las mañanas, trabajaba por las tardes y en las noches estudiaba. Apenas dormía unas cuantas horas cuando se tenía que levantar para empezar el siguiente día una vez más. Y durante todo este tiempo nunca abandonó su oración. San Juan observaba a los artistas ambulantes en las ferias, malabaristas, acróbatas, magos, aprendió sus trucos y los usó con un propósito nuevo: atraer a los niños, divertirlos y después hablarles de Dios. Antes y después de cada actuación, una oración. Ya entonces comprendía algo esencial: el corazón del joven se gana con alegría. Gracias al sacerdote Juan Caloso y luego a José Cafaso, San Juan pudo estudiar. Su progreso fue asombroso. En un solo año completó 3 cursos. A los 20 años entró al seminario de Cheri. Era pobre pero brillante, humilde pero dedicado. Decía sin dudar: voy a ser sacerdote y voy a dar mi vida por los niños. El 5 de junio de 1841 fue ordenado sacerdote en Turín. Al día siguiente celebró su primera misa y dijo: pedí al Señor la eficacia de la palabra y creo que me la concedió. El 8 de diciembre de 1841, fiesta de la Inmaculada Concepción, ocurrió el hecho decisivo. En el sacristán golpeaba a un muchacho harpiento que no sabía ayudar a misa. Don Bosco intervino: ven, muchacho, vamos a rezar. No sé rezar, respondió el niño. Y San Juan Bosco le dijo: no tengas miedo, aprenderemos juntos. Se llamaba Bartolomé Garellegui, huérfano, albañil, solo. Don Bosco lo invitó a volver el domingo y traer amigos. Ese día nació el oratorio. Los muchachos llegaron por decenas, luego por cientos. No había lugar fijo. Se reunían donde podían: patios, campos, establos. Muchos creían que don Bosco estaba loco. Incluso intentaron encerrarlo en un manicomio, pero él perseveró. Y entonces ocurrió algo decisivo. Mamá Margarita dejó su hogar y se fue a vivir con él. Se convirtió en madre de cientos de jóvenes. Cocinaba, consolaba, rezaba, amaba. Así nació el primer hogar salesiano. ¿Dónde está el secreto de don Bosco? En su sistema preventivo. Primero, religión; segundo, razón; y tercero, pero no último, el amor. Dar a los jóvenes sacramentos, oración y temor santo de Dios. Formar la conciencia antes de que llegue al mal. Evitar el castigo siempre que sea posible. Decía: el educador debe ser padre, consejero y amigo. Y también: la familiaridad engendra amor, el amor engendra confianza, y con la confianza se lo tiene todo. Su alumno más famoso fue Santo Domingo Savio, un muchacho de apenas 15 años que decía: aquí la santidad consiste de estar siempre alegres. Para don Bosco, la alegría era camino de santidad, y Santo Domingo Savio llegó a ser un santo inocente. Fundó la congregación salesiana, las Hijas de María Auxiliadora, los cooperadores salesianos, escuelas, talleres, oratorios, imprentas, misiones.
Su lema lo decía todo: Da mihi animas, quotera tole, dame almas y llévate lo demás. En 1887, en Roma, durante la inauguración del Sagrado Corazón, don Bosco interrumpió la misa 15 veces llorando. Había comprendido por fin las palabras de la Virgen: a su tiempo lo entenderás todo. Miles de jóvenes salvados, almas rescatadas, una obra inmensa. Su sed estaba saciada. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888 en Turín. Fue beatificado en 1929, canonizado en 1934. San Juan Pablo II lo llamó Padre Maestro de la Juventud. Hoy su obra sigue viva en todo el mundo. San Juan Bosco nos enseña cómo amar a los jóvenes, creer en ellos, educar con alegría, prevenir antes de que castigar y llevar almas al Dios, un santo que es para todos los tiempos y para todos. Y para continuar me gustaría contarles algunos de sus sueños que él tenía. Algo muy interesante de San Juan Bosco, que él era como José en el Antiguo Testamento. Él tenía sueños proféticos que se cumplían, y muchos de esos sueños les ayudaban a sus niños del oratorio, pero estos mismos sueños nos dan muchas lecciones valiosas y nos ayudan en el día de hoy. Es un poco difícil para mí decidir cuáles sueños contarles cuando San Juan Bosco tiene tantos sueños maravillosos que nos dan tantas buenas lecciones, pero me he decidido en contarles solamente dos. Uno que será el primero, que será sobre el infierno, y la segunda, que será sobre una profecía que él tenía sobre la iglesia en general. Es importante notar que muchos de sus sueños se hacían realidad cuando se trataba de algo que iba por venir. Varias veces predijía por medio de sus sueños quiénes niños se iban a fallecer. Él podía ver qué pecados sus niños estaban batallando, e incluso cuando algunos de sus niños habían ocultado algunos de esos pecados graves y que ya llevaban meses sin haber confesado este pecado y habían estado haciendo confesiones sacrilégicas, ya que sabían en su interior que tenían un pecado mortal más, pero por vergüenza no los decía. También es importante notar que hubo una ocasión donde San Juan Bosco pudo, a través de Jesucristo, hacer el milagro de la resurrección de uno de sus niños. Tantas maravillosas historias que podría yo contar sobre la vida de San Juan Bosco, que el tiempo nos queda corto, pero vamos a empezar con esa primera, la más grande de sus sueños sobre el infierno. Debo contarles todavía otra cosa, comencé diciendo, que puede considerarse como consecuencia o continuación de cuanto les relaté en las noches del jueves y del viernes. Experiencias que me dejaron tan quebrantado que apenas podía mantenerme de pie. Ustedes pueden llamarles sueños o como quieran. En definitiva, denles el nombre que les parezca. Ya les hablé de aquel sapo espantoso que en la noche del 17 de abril parecía querer tragarme, y de cómo, al desaparecer, una voz me dijo: ¿por qué no le hablas? Me volví hacia el lugar de donde había salido la voz y vi, junto a mi lecho, a un personaje de aspecto distinguido. Comprendiendo el sentido de aquel reproche, le pregunté: ¿qué debo decir a nuestros jóvenes? Lo que has visto, lo que se te ha indicado en esos últimos sueños y lo que deseas conocer, me respondió, pues todo te será revelado la noche próxima. Y se retiró. Al día siguiente no dejaba de pensar en la mala noche que me esperaba. Cuando llegó la hora de acostarme, no lograba decidirme. Me aterraba la idea de tener que contemplar nuevos espectáculos tan espantosos. Permanecí en mi mesa de trabajo leyendo hasta la medianoche. Finalmente, haciéndome violencia, me acosté. Para no dormirme tan pronto y por temor a que la imaginación me arrastrara a los sueños acostumbrados, dispuse la almohada de modo de que quede en la cama casi sentado.
Sin embargo, vencido por el cansancio, me dormí sin darme cuenta. De pronto vi en la habitación cerca de la cama al mismo hombre de la noche anterior que me dijo: «Levántate y ven conmigo». «Te lo pido por caridad», le respondí. «Déjame tranquilo. Estoy cansado. Hace varios días que sufro de dolor de muelas. Déjame descansar. He tenido sueños espantosos y estoy verdaderamente agotado». Decía esto porque la aparición de aquel hombre era siempre indicio de grandes agitaciones, de cansancio y de terror. Pero él me respondió con firmeza: «Levántate, no hay tiempo que perder». Entonces me levanté y lo seguí. Mientras cambiándome le pregunté: «¿A dónde quiere llevarme ahora?». «Ven y lo verás». Me condujo a un lugar donde se extendía una llanura inmensa. Miré a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguía sus confines. Era un vasto desierto, no se veía alma viviente, ni plantas, ni riachuelos, solo una vegetación seca amarillenta daba a aquella desolación un aspecto profundamente triste. No sabía dónde me encontraba ni qué debía hacer. Durante unos instantes no vi a mi guía y me pareció haberme perdido. No estaba conmigo ni don Rúa, ni don Francisco, ni ningún otro. De pronto divisé a mi amigo que venía a mi encuentro. Respiré aliviado y pregunté: «¿Dónde estoy?». «Ven conmigo y lo sabrás». Él iba delante y yo lo seguía en silencio. Después de un largo y triste viaje, fatigado y con las piernas doloridas, se abrió ante mí un camino. Entonces rompí el silencio y pregunté: «¿A dónde vamos ahora?». «Por aquí», me respondió. Entramos por una senda hermosa, ancha, espaciosa y bien pavimentada. A ambos lados la flanqueaban dos magníficos setos verdes cubiertos de flores, especialmente rosas. A primera vista el sendero parecía llano y cómodo, y comencé a caminar sin sospechar nada. Pero después de un trecho noté que, sin darme cuenta, el camino descendía suavemente y que avanzaba con una facilidad extraña, casi sin mover los pies, como si fuera llevado por el aire. Nuestra marcha se volvió muy veloz. Pensé entonces que volver atrás por un camino semejante sería extremadamente fatigoso y pregunté: «¿Cómo haremos para regresar al oratorio?». «No te preocupes», me respondió. «El Señor es omnipotente, Él mismo que te conduce y te enseña a seguir adelante, sabrá también hacerte volver». Mientras descendíamos entre flores y rosas, vi que por el mismo sendero nos seguían todos los jóvenes del oratorio y muchísimos otros que jamás había visto. De pronto observé que unos tras otros comenzaban a caer, arrastrados por una fuerza invisible que los llevaba hacia un pendiente horrible, visible a lo lejos, que conducía a un horno espantoso. «¿Qué es lo que hace caer a estos jóvenes?», pregunté a mi guía. «Acércate un poco», me respondió. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos invisibles. Algunos estaban al ras del suelo y otros a la altura de la cabeza. Al no verlos, quedaban atrapados sin darse cuenta del peligro. En el momento de caer, daban un salto y luego rodaban por el suelo, siendo arrastrados con violencia hacia el abismo. Algunos quedaban presos por la cabeza, otros por una pierna, por el cuello, por la cintura o por los brazos, y eran inmediatamente lanzados hacia el pendiente. Aquellos lazos parecían hilos de estopa, apenas visibles como telarañas inofensivas. Sin embargo, hacían caer a muchísimos. Atónito, pregunté al guía qué significaba. «Eso es el respeto humano», me respondió. Al ver que eran tantos los que seguían cayendo, le pregunté qué los arrastraba con tanta fuerza. Me hizo acercarme más. Tomé uno de aquellos lazos en la mano y comprobé que no tenía fin. Siguiéndolo, llegué a la boca de una caverna espantosa. Tiré el hilo con fuerza y apareció un monstruo horrible que sostenía la cuerda a la que estaban unidos todos los lazos. Era él quien estaba arrastrando a los jóvenes. Comprendí entonces que era inútil enfrentarme a aquella fuerza y recorrí a la señal de la cruz y las jaculatorias. Volví junto al guía, quien me preguntó:
¿Sabes quién es? Sí, respondí. Es el demonio que tiende esos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno. Examiné los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su nombre: soberbia, desobediencia, impureza, envidia, hurto, gula, pereza, ira y otros más. Observé que lo que causaban mayor número de víctimas y eran los de la impureza, la desobediencia y la soberbia. Vi también cuchillos, espadas y otras armas que cortaban los lazos. La meditación, la lectura espiritual, la confesión, la comunión frecuente, la devoción al Santísimo Sacramento, a la Virgen María y a los santos. Gracias a estas armas, muchos lograban romper los lazos o evitar caer en ellas. Seguimos avanzando y las rosas comenzaron a desaparecer, sustituidas por espinas. El camino se volvió áspero, pedregoso y peligroso. Muchos jóvenes abandonaron aquella senda y tomaron otros atajos. Yo continué cayendo a menudo, exhausto, hasta llegar a un valle profundo donde se alzaban enormes murallas envueltas en fuego. Sobre una puerta se leía: Ubi non es redemptio. Comprendí que estábamos a las puertas del infierno. Al leer aquella inscripción, Ubi non es redemptio, me estremecí de horror. Intenté detenerme, pero una fuerza irresistible me empujaba hacia adelante. Quise retroceder, pero el camino había desaparecido. Me encontré ante la puerta abierta de aquel lugar espantoso, y mi guía me dijo: lee y observa. Entré, y apenas traspasé el umbral, una ola de calor insoportable me envolvió. El ruido era ensordecedor. Gritos, blasfemias, lamentos, maldiciones, todo mezclado en una confusión espantosa. El aire era sofocante, pesado, irrespirable. El fuego parecía penetrarlo todo sin dar luz, pero quemando sin cesar. Vi una vasta región inmensa llena de hornos ardientes, de precipicios y cavernas. No había orden ni descanso. Todo era tormento, movimiento, desesperación. En medio de aquel caos distinguí una multitud innumerable de jóvenes, muchísimos de ellos conocidos míos. Al verlos quise gritar, pero la voz se me apagó en la garganta. «Oh, mis pobres jóvenes», exclamé con el corazón desgarrado. Muchos de ellos me reconocieron y al verme comenzaron a gritar con voces llenas de angustia: «Don Bosco, don Bosco, ¿por qué no nos avisaste? Si nos hubieras hablado con más claridad, si nos hubieras dicho que eso era tan terrible, no estaríamos aquí». Esas palabras me atravesaban el alma como espadas. Yo quería responderles, excusarme, consolarlos, pero el guía me dijo con severidad: «Ahora es tarde. Aquí ya no hay esperanza». Vi que cada uno estaba sometido a un castigo particular, conforme al pecado dominante que había cultivado en la vida. Algunos estaban sumergidos en el fuego hasta el cuello. Otros eran arrojados de un lugar a otro como hojas al viento. Otros eran perseguidos sin descanso por demonios horribles que los golpeaban y atormentaban sin piedad. Me acerqué a uno de ellos que gritaba desesperadamente y le pregunté: «¿Por qué estás aquí?». «Por no confesarme bien», me respondió. «Oculté mis pecados por vergüenza humana». A otro le pregunté lo mismo y me dijo: «Por desobediencia». Me burlaba de las advertencias y pensaba que siempre habría tiempo. Otro gritaba: «Por malas compañías, por lecturas impuras, por burlarme de la religión, por despreciar la confesión frecuente». Cada respuesta era una acusación más dolorosa que la anterior. Vi jóvenes que en el oratorio parecían modelos de conducta, alegres, obedientes en apariencia, y que ahora estaban ahí, consumidos por el fuego eterno. Pregunté con espanto cómo era posible. El guía me respondió: «No todos eran lo que parecían. Algunos ocultaban el pecado bajo una máscara de piedad. Otros comenzaron bien, pero no perseveraron». Entonces comprendí cuán fácil es engañarse y cuán peligroso es el respeto humano. Avanzamos más adentro, vi lugares aún más terribles.
En uno de ellos, los condenados estaban encadenados unos a otros, obligados a escucharse mutuamente blasfemar sin cesar. En otro, el tormento era el silencio absoluto, roto solo por gemidos profundos que salían del alma. Observé que los demonios no necesitaban inventar castigos nuevos. Bastaba con dejar que los pecados mismos se convirtieran en tormentos. La impureza ardía como fuego interior. La soberbia aplastaba como un peso insoportable. La envidia corroía sin descanso. La pereza se transformaba en un cansancio eterno sin reposo. Mira, me dijo el guía, esos jóvenes no están aquí porque Dios no fuera misericordioso, sino porque despreciaron su misericordia. Vi entonces algunos que intentaban huir, correr, esconderse, pero no había dónde. El espacio mismo parecía cerrarse sobre ellos. El infierno no tenía muros visibles en todas partes, pero no había salida. Era una prisión sin puertas. En medio de aquel espanto pregunté con voz temblorosa, ¿cuántos de los jóvenes del oratorio están aquí? El guía me miró fijamente y respondió, muchos más de lo que imaginas. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Caí de rodillas y exclamé, Señor, misericordia, antes morir que ver perderse a tantos. Entonces el guía me levantó la mano, y todo aquel espectáculo comenzó a desvanecerse. El ruido disminuyó, el fuego se apagó ante mis ojos y me encontré de nuevo fuera de aquellas murallas ardientes. Me volví hacia él y le pregunté con ansiedad, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decirles a mis jóvenes? Diles lo que has visto, respondió. Hazles comprender que el infierno existe, que es eterno y que muchos llegan ahí por cosas que parecen pequeñas. Diles que la confesión frecuente, la comunión bien hecha y la obediencia sincera son los grandes medios de salvación, y sobre todo, diles que no esperen al mañana. Quise hacerle más preguntas, pero en ese momento me desperté sobresaltado, cubierto de sudor, con el corazón palpitando violentamente. Eran las 4 de la mañana. Permanecí largo rato en silencio, reflexionando sobre todo lo que había visto. No podía dudar, debía hablar. Callar sería traicionar la misión que se me había confiado. Esta es solamente una de las grandes visiones que San Juan Bosco tuvo en su vida. Dejaré en la descripción o en los comentarios un link para que puedan comprar un libro sobre los 40 sueños de San Juan Bosco y otros libros que sean relevantes. También los pueden buscar gratuitamente por internet si no gustan comprarlos. Vamos pues ahora con su segunda visión más famosa, las dos columnas. Este sueño es del año 1862. El 26 de mayo de 1862, San Juan Bosco había prometido a sus jóvenes que les narraría algo muy agradable en los últimos días del mes. El 30 de mayo, pues, por la noche les contó una parábola o semejanza, según él quiso denominarla. Y aquí sus palabras. Les quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo, yo les contaría a vosotros hasta mis pecados, si no temería que salieran huyendo asustados, o que se cayera la casa. Les voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven más tierra que las que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están amarradas de cañones, cargadas con fusiles y de armas de diferentes clases.
de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación, muchos más grandes y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiera o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas, que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas, muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilio Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionada al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitanía y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos mientras la nave capitana continúa su curso, pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior todo es redondo. Pueden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas disponense todas a asaltarla, haciendo lo posible para detener su marcha y por hundirla, unas con los escritos, otros con los libros, con materiales incendiarios, de lo que cuentan gran abundancia, materia que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones de los fusiles, con los espleones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútil. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarlo y lo levantan. El pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible, pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, vencido y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre ambas,
la amarra con una cadena que pende de la proa o una ancora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta, o otra ancora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las dos columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que al desaparecer en los abismos del mar los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garifos pendientes de las mismas y ahí permanecen tranquilos y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, San Juan Don Bosco preguntó a Beato Miguel Don Rúa: ¿qué piensas de esta narración? El beato Miguel Don Rúa contestó: me parece que la nave del Papa es la iglesia de la que es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede, los otros sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Beato Miguel Don Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y San Juan Don Bosco nada dijo tampoco sobre este particular. Solamente añadió: has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María, frecuente de sacramentos, comunión frecuente, empleada todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. Buenas noches. Las conjeturas que hicieron los jóvenes sobre este sueño fueron muchísimas, especialmente en lo referente al Papa, pero San Juan Don Bosco no añadió ninguna otra explicación. 48 años después, en 1907, el antiguo alumno Don Juan María Burlot recordaba perfectamente las palabras de San Juan Don Bosco. Hemos de concluir diciendo que César Sciala y sus compañeros consideraron este sueño como una verdadera visión o profecía, aunque San Juan Don Bosco, al narrarlo, parece que no se propuso otra cosa que inducir a los jóvenes a rezar por la Iglesia y por el Sumo Pontífice, inculcándoles al mismo tiempo la devoción al Santísimo Sacramento y a María Santísima. Ya llegamos al final de este video y al final de haber cocinado con los santos. Espero que les haya gustado este primer video. Pienso hacerlo una vez al mes, escogiendo algún santo famoso, popular o interesante para mí. Déjenme saber si ustedes tienen algún santo preferido para el mes de febrero. También les hago recordar que en la descripción y en los comentarios dejaré algunos libros por San Juan Bosco sobre sus sueños y visiones, por si gustan aprender más y sacar mucho más provecho de todo esto. San Juan Bosco ruega por nosotros.